el presupuesto aprobado en la era Macri con menor cantidad de votos. 138, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que nunca un presupuesto creó tanto lío, etcétera, etcétera. No sé si ustedes se acuerdan de alguna marcha por el presupuesto, Congreso rodeado, etcétera, etcétera. Bueno, esto con el condimento del Fondo Monetario provocó una situación más fuerte, más tensa, y terminó imponiéndose el voto de Cambiemos, que tiene 108, que votaron 107 a favor, y después ayudado por el peronismo federal, que puso 21 votos. Y la pelea de los Rodríguez ya dio su fruto y aportó 4 diputados para el quórum, Pero ¿no? para el quórum, después Sí. votaron en contra. Entonces, básicamente votó a favor la gente de Lustó, la gente de Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, y la gente del Movimiento Popular Neuquino, y con eso redondearon los 138 votos. Y del otro lado queda el Frente para la Victoria, quedó el Frente Renovador íntegro, y bueno, también una partecita por ejemplo, Diego Bossio votó en contra, una parte de los federales quedaron del otro lado. Una alianza que da la impresión que va a seguir en el Senado y que querrán votar antes de fin de noviembre, que es el G20. Nada, es del contenido les va a hablar Darío, pero digamos, básicamente la oposición dice, es un presupuesto del Fondo Monetario donde bajan todos los gastos, salvo el pago de intereses, y me chimentaron hace un rato, sube también la partida para inteligencia, 500 millones de pesos. Bien, Darío, a ver. Sí, Los puntos esenciales del presupuesto. Los puntos esenciales, vamos a ir viéndolos, tenemos placas para graficarlo y también para ver qué es lo que espera el FMI. Esto es una estimación, ayer lo charlaba con Hay un dislate ahí porque hablan desde 300.000 hasta 500.000 millones de pesos, ¿no? Ayer vino Martín Calos, es economista especialista en presupuesto, porque la verdad que laburó muchos años en el Congreso mirándolo, y su propia estimación era entre 250.000 y 500.000, obviamente depende después que pase. A ver, el recorte o cómo se dé después tiene que ver con, en realidad lo que decía Tuni antes, el presupuesto que nunca nos importó mucho, es porque después se aplicaba con decretos de necesidad de urgencia cualquier otra cosa, pero acá era un mensaje más político, es mucho más importante el mensaje o el significado que el propio gobierno le dio a todo lo que iba a pasar ayer, porque decía, si no se aprueba, se cae el país, básicamente, lo presentaba de esa manera. Mañana el FMI me vota el acuerdo, que no conoce ningún político en la Argentina, ningún político de la oposición, y todavía no conocían las embajadas, y el acuerdo que ya se anunció. Decían también que los oficialistas, diputados, legisladores no conocían No conocen el acuerdo del cual depende el país. Importa más, mucho más lo de mañana que lo de ayer, pero bueno, lo de hoy a la mañana, perdón. Pero sí es esto, los ejes principales que el gobierno le va a mostrar al Fondo Monetario. Fíjense el recorte en términos reales. ¿Por qué? Porque si lo que se espera es una inflación del 34%, pero en realidad del 23%, esto lo dice el presupuesto de diciembre a diciembre, y estas partidas aumentan menos que eso, esto es lo que realmente se van a recortar. Vivienda 17%. Para los planes de vivienda se recorta el 17%. Sí, los planes de vivienda y de infraestructura en general están alrededor de eso, salvo, fíjense, infraestructura escolar, 77%. Sí, y 69 y pico los jardines de infantes, que está dentro de infraestructura escolar. Así que hay en otros que el recorte es mayor. Hay provincias en los cuales Santa Cruz, por ejemplo, el recorte va a ser del 100%, que quiere decir que no va a haber construcción. Educación y cultura 10%, ahí hay distintos, ahora lo vamos a meter más en detalles, distintas asignaciones, por ejemplo, la asignación universal por hijo está estimada en una caída del 11%, y lo que veíamos para el INTA, aunque hubo una recomposición después del 40%. ¿Qué representa la caída, para que la gente entienda, de asignaciones que se cae un 11%? Bueno, eso significa que lo que está destinado o presupuestado en realidad, porque aparte se mueve en base a la movilidad
por ejemplo la jubilatoria, es un 11% menos de lo que se espera que sea la inflación. Pese a que depende una cuestión de otra, lo cierto es que el recorte, y esto lo recopilaban bien quienes estaban siguiendo el tema, incluso la ASAP y demás, hablaban de un recorte de las partidas destinadas a fortalecer esas asignaciones. Fíjense, decíamos docentes, 39% menos para formación docente, 35% menos en becas estudiantes, y para la universidad pública es un ajuste de un 18%. Esto acumulado. Ayer también Martín Calo decía, si bien en términos reales sube para las universidades para el año que viene, lo que tiene que ver con la aplicación seguramente sea más complicado porque tiene también más tareas. Algo similar a lo que pasaba en las provincias. Sigamos viendo qué es lo que viene en el recorte en términos para las mujeres. A ver, acá hay algo. Se creó, por primera vez aparece en el presupuesto la palabra mujer, mujeres, hasta ahora no venía apareciendo. El tema es que el recorte en base a lo que se venía aplicando también es fuerte, un 18% los recursos para el Instituto Nacional de las Mujeres y un 55% en el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia. Lo repasábamos hace unas semanas. ¿Violencia de género se refiere a eso? Eso es, sí, lo que es la prevención, no la aplicación después. El Instituto Nacional de las Mujeres es más abarcativo, tiene varias tareas y varios programas en los que ha avanzado. Vamos a salud, ayer repasamos algo con el tema vacunas. Está ahí demasiado pequeño. El programa de atención de la madre y el niño tendrá una pérdida en términos reales del 76,4%. Ahí está, perfecto. Laboratorios públicos, Agencia Nacional, sufrieron un recorte del 42%, Dirección Nacional de Promoción de Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles tendrá un recorte del 36%. Las vacunas que se repartieron y se aplicaron, 47 millones el año pasado, este año el año que viene van a ser 44 millones. Las pymes tuvieron exenciones este año de 22.000 millones de pesos. El año que viene va a tener exenciones de 14.000 millones de pesos. Menos plata en términos nominales. Eso es lo que le destina el gobierno a las pymes. Y vamos a lo que decía Tuni, lo que aumentó, o las partidas que van a aumentar para deuda. Aumenta 49% del pago de intereses de deuda, 600.000 millones de pesos para el pago de deuda, lo estimado. Llega a subir la tasa de interés de Estados Unidos y perjudica... Hay que sacar de nuevo las cuentas. Hay que hacer de nuevo las cuentas. Los beneficiados, el campo por bienes personales, son varios los beneficiados, pusimos dos, lo preparábamos ayer. El campo por bienes personales. Bienes personales se iba a eliminar para 2019, se incluyó la alícuota de 0,75, el campo se quejó, le pusieron una alícuota de 0,25, siguió quejándose y siguió teniendo reuniones y no va a tener ninguna tasa impositiva. Ellos dicen que tiene mucha mano de obra, ese es el argumento. Bueno, el argumento, cada uno tiene sus argumentos para en un contexto de crisis pedir que se le baje la imposición, pero ¿por qué para unos sí y otros no? ¿Por qué para las pymes le recortan 8.000 millones de pesos del presupuesto y para el campo le bajan bienes personales, le bajan los impuestos? Ese es el debate que más o menos se daba ayer, y otros que no van a pagar impuestos. Esto es más una anécdota, pero es verdad que también llama la atención. Las empresas que venden champán les eliminan los impuestos, un impuesto interno que paga hasta el agua mineral y los jugos. Sí, ahí consiguieron un voto para dar quórum, creo. Consiguieron un voto exactamente de una de esas provincias, de lo que repasaba, sí. Claro, de lo que repasaba Tuni antes. Beneficiados también, bueno, Tuni, acá me vas a ayudar. Pero en un momento de la mañana se debatió si los jueces pagaban ganancias. Y se incluyó en el temario, no estaba incluido y parecía que pasaba hasta que Cambiemos dijo, no, por acá no. Exacto. Sí, hoy en la mañana. 9 de la mañana, dijeron, bueno. Incluso había... A ver, ¿cómo es la situación ahora? Hay jueces que los que asumen ahora empiezan a pagar ganancias. Exacto. Y lo que discutían ayer es si todos los jueces empiezan a pagar. De crisis. Y derogaban aquella famosa acordada de la Corte Suprema, ¿no? Que los habilita justamente a no pagar ganancias con la excusa de la intangibilidad de los salarios. De los salarios de los jueces. Así es. Hubo también un recorte en ciencia importante, va a haberlo. Ayer vino un doctor en física muy importante, Diego Hurtado, que repasaba esta carta que firmaron más de 1000 investigadores y que incluía premios Nobel que
que criticaban el recorte de ciencia, lo hacen en todo el recorte de ciencia en cualquier país, pero en Argentina va a ser muy abrupto. Ese plus del que hablábamos ayer para ciencia y tecnología, ¿existe o no existe? Ayer hablaban de eso, creo que no, que decían el plus era algo así como 10 millones de dólares en un contexto de recorte muy abrupto. Sí, eran 500 millones, 12 millones de dólares, 500 millones de pesos, claro. También con una forma de repartirla medio complicada, digamos, que no prioriza por ahí los trabajos de los que venían hace más tiempo laburando, sino que los más nuevos, los de los últimos 3 años. Pero bueno, parte de una discusión que tiene hoy el ámbito de la ciencia está muy complicada. Sí. Le voy a ver acá, esta nota, a ver si tiene que ver un poco, lo decía lo de ciencia, pero en general. Hubo una encuesta de la Universidad Siglo XXI que le pregunté el índice de bienestar emocional y estrés, que le preguntaban a la gente cómo estaba en su felicidad, y más de la mitad de los trabajadores dijo que quiere irse del país. ¿Qué quiere irse del país? ¿No? Que se iría. Ese llama mucha atención, porque hace un año, también un año, bueno, 2016 había sido complicado, el número era alrededor del 30, 20 y pico %. Fuerte estos datos. Y digo, ¿da detalles de edades de los trabajadores? No, de edades. Sí, si tuviera la posibilidad se iría del país. Lo más fuerte es entre jóvenes, 30, ¿no? Sí, pero entre 30 y 40 incluso, ahí va a subir, ahí es donde más subió, entre 30 y 50 es donde más subió entre 2017 y 2018. Entre jóvenes se mantiene, porque a los 18 te preguntan, ¿te irías? Y por ahí muchos dicen que sí, pero ahora habla más de la situación. ¿Nosotros seríamos jóvenes viejos? Nosotros, bueno... ¿Qué seríamos? ¿En qué franja etaria estás? Perdón, nosotros es demasiado grande. 34. Estamos entre 30 y 40. Es como demasiado grande. En Grecia, desde la crisis, decime bien. 2008, ¿no? 2011 me parece, ¿no? Empezó en 2000. Digamos, desde el acuerdo con el Fondo Monetario. El tipo fue fines de 2008, digamos. Después de 2011 fue... El acuerdo con el fondo. Hubo un éxodo, ¿no? Exactamente. 500.000 personas. Sí. Tiene una población de 10 millones y medio de personas. O sea que nuestros parámetros de 44 millones es como si de la Argentina se hubieran ido 2 millones de personas. En toda Europa hay un problema de juventud, digamos, o de muchos jóvenes yéndose, sobre todo hay migración interna, ¿no? Pero de España se están yendo un montón también porque no hay laburo también. Exactamente. En la historia argentina, digamos, el mayor éxodo de argentinos ocurrió justamente en la crisis 2001, ¿no? Entre 250.000 y 300.000 se calcula los que se fueron a la Argentina. Se calcula que en el mundo, corregime Tony si no es así, hay alrededor de 800.000 argentinos. No es una cifra importante para una población de 44 millones si uno compara con lo que ha pasado con otros países de América Latina como Venezuela, Ecuador y Centroamérica en general, ¿no? Pero sí es cierto que donde más obviamente se da esta fuga o esta dispersión o esta diáspora tiene que ver en los sectores jóvenes. Claro, claro. El caso de Grecia es muy fuerte, el que traía Tuni recién, porque el corte generacional que se ha dado en Grecia después de la crisis y de esta mala receta del fondo y el apriete del fondo y la troika y demás, ha obligado a que prácticamente no tengan mano de obra o tengan muy poca mano de obra joven. Algo fundamental para el desarrollo de cualquier economía. Claro, para mantener 10 millones y medio de habitantes decías en Grecia, ¿no? Se fueron 500.000, hay que ver cuánto es el mercado activo allí, ¿no? Claro. Todos esos 10 millones y medio que deben ser un porcentaje... Para el sistema previsional es muy importante eso, quienes aportan para las jubilaciones. No, yo hacía referencia a que el mercado activo de la gente que está en condiciones de trabajar no son los 10 millones y medio de personas, porque hay gente que debe estar jubilada y va a haber niños. Claro. Digo, y se fueron 500.000 personas, el porcentaje es importante, por eso se ha hecho ese corte en la brecha generacional del empleo allí, ¿no? Pero si vos ves los venezolanos que hay acá o los colombianos, son toda gente joven. Es decir, el migrante, y además son de los mejores que tiene una sociedad, porque son los más audaces, los que se la juegan, digamos, lo más, en cierto sentido, creativo. Conozco un profesor de la universidad acá que dice que vuelan los venezolanos, es decir, que tienen mucho nivel porque son como un seleccionado de gente joven
que dice, no, yo no Sí, me bueno, banco digo, esto. también hay un seleccionado de gente argentina que no tiene trabajo y que está sumamente preparada No, y que bueno, por eso te digo, pagó, que se va a y ir. que sin embargo hoy no tiene. No, lo que está dónde diciendo ubicarse, Raúl no es ganar espacio o no en No, este no, caso en ya lo Argentina, sé. sino que de cada país donde hay una crisis Se van los emigran, mejores. se van como Sí, los mejores que lógico, sus capacitados. lógico. Pero digo, aparte, aclaro, también hay muchos argentinos que se han preparado para desarrollar su profesión y demás y que hoy no encuentran su lugar en el mercado laboral, un mercado laboral que también está copado por gente que viene de otros países, ¿no? Claro, También hay que pero decirlo. cuando la macro está ordenada, cuando un país crece, la llegada de inmigrantes jóvenes potencia la economía, porque lo que es lo contrario a lo que venían hablando mis dos colegas y amigos. Pero cuando el tema acá es que la economía está cayendo muy fuerte. Entonces, no tiene que ver solamente con los que llegan, sino con que los que están no están consiguiendo laburo. ¿Sabés qué otro récord hubo en la crisis 2001-2002, después de, o en ese momento? Récord de inscriptos en las carreras de economía. Claro. Porque empezaron a ver, y eso pasa así también en todo el globo, empezaron a ver, bueno, ¿por qué no funciona la economía argentina? ¿Por qué hay una crisis tan importante? Y bueno, de eso somos hijos todos los que estudiamos en esos años. A mí me tocó un par de años después arrancar la carrera. Para evaluar por qué impacta tanto. Y ahora de nuevo, apenas una década después, un poco más, década y media, estamos en una crisis importante. No es igual que la de 2001, tiene otras características, es más parecida a otras crisis de otras etapas argentinas, pero es una crisis fuerte. Por eso estos datos de que la mitad se quiere ir, ya cada vez más gente está insatisfecha con su trabajo, insatisfecha con su vida o no es feliz, se dan y también tienen que ver con la economía. La economía no mide nada más importaciones y exportaciones, sino que puede medir todo esto y claramente impacta mucho. Ayer, un dato más que tiene que ver con esos del INDEC, de datos de esas cifras que vemos que después se reflejan en la realidad. La canasta básica alimentaria, es decir, lo que se Más que la necesita para inflación, comer todos los días, en septiembre aumentó 8,5%. Más que la inflación, eso quiere decir que va a haber más indigentes cuando se conozca el dato, 46% en un año, 36% en 2018, y la canasta básica total, esa que se necesita alcanzar para no ser pobre, porque además de alimentos incluye servicios, algo de indumentaria y demás, aumentó un 8,1%, también arriba del 35% en el año, arriba del 40 y pico por ciento en el último año. En el 2018, este aumento de la canasta básica alimentaria fue del 36%. Arriba de la inflación, y los alimentos se empezaron a convertir en el gran motor de la inflación, al menos en el mediano plazo, en los últimos meses. Por eso va a impactar mucho en la calle y por eso hablamos de crisis. Y se viene el mes de octubre con un nivel de inflación importante también, Sí. cercano al 6% también, ¿no? El propio Nicolás Dujovne, ministro de Economía, ministro de Hacienda, lo admitió el otro día, que iba a ser también un octubre complicado y bueno, todavía todo está por verse qué va a pasar en el mercado financiero, donde hay muchos pesos. Antes hablábamos del EVAC, ahora se fueron a las LELIC, es algo similar, más corto plazo, solo los bancos, pero una tasa de interés bastante elevada, donde si no es alta la tasa de interés, no es llamativa para los que ponen pesos ahí, para los bancos se irían a dólares, por eso el gobierno no la está bajando, por primera vez encima le ganó a la tasa de inflación fuerte en el diario, creo que era en la diaria, y por eso está preocupado el que sigue el sistema financiero también, no por un colapso en sí, pero sino por, bueno, ¿qué pasa si se va a dólar de nuevo? Porque ayer el dólar subió, hoy está bajando, pero si toda esa plata se va a dólares... 37.80 hasta ahora más o menos, ¿no? Sí, el minorista está ese precio, el mayorista está en 36.80, con una baja del 0,63%. De nuevo, si esa plata se va a dólares, de nuevo la rueda y de nuevo esperar a ver qué pasa. Pero mañana día clave, en Washington se reúne el board, el directorio del Fondo Monetario Internacional, es decir, los representantes de los distintos países. Ya hay más escepticismo de los distintos países sobre si Argentina puede cumplir con el acuerdo, si la economía argentina puede soportar, pero lo único importante ahí es Estados Unidos, es el que no le gusta el multilateralismo, que llevó al FMI de las narices a aprobar lo que se está aprobando y que es casi el garante de que la economía argentina no caiga. El tema es que somos muy vulnerables a la voluntad de Donald Trump.